Los capítulos llegaron un poco tarde y tuvimos que cambiar algunas cosas, pero finalmente está aquí, espero que todos lo disfruten. Por cierto, parece que algunas personas no están al tanto de esto debido a que los números de los capítulos son los mismos, pero el aviso de retraso del capítulo 14 se eliminó y se actualizó con el capítulo 14 reales, en caso de que la gente no lo supiera. No me doy cuenta de que eliminé el último y lo actualicé. Ruby. En su bondad. Capítulo 15. No era ajeno a la sensación de estar ahogado. Sabía lo que se sentía estar impotente, confundido y ansioso. Durante la mayor parte de su tiempo en Beacon pasó cada día preocupado por el siguiente. Entonces sucedió Cardin, y esa ansiedad explotó y lo empujó hacia una espiral descendente, de la que sus amigos lograron salvarlo. Las últimas semanas habían sido algunas de las mejores de su vida, con la ayuda de su equipo, sus amigos y ella. No creía que alguna vez tendría que lidiar con algo así otra vez, ese sentimiento de impotencia, de ansiedad que amenazaba con tragarlo por completo. Entonces, cuando sucedió de nuevo, cuando su corazón saltó a su garganta y sus días transcurrieron agonizando por sus pensamientos, no supo qué hacer. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, tenía que serlo, ¿verdad? Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, sus pensamientos se dirigieron a otras alternativas, y podría haber sido simplemente debido a la situación de alto estrés que hacía que sus emociones se alteraran. Sin embargo, ella seguía bloqueándolo, ignorándolo, impidiéndole siquiera acercarse. La única vez que la dejó a solas, ella simplemente pasó a su lado como una furia. Quedó confundido, ansioso y triste. Realmente no había mejor palabra para describirlo. Ruby y Pirra sabían que algo estaba pasando, era obvio para ellas. Sin embargo, a pesar de las duras palabras de Cinder, no quería que dos amigos protectores la acosaran. Se las arregló para hacerlo pasar como fatiga de la misión y pies fríos por la situación cercana a la muerte, logró convencerlos lo suficiente, probablemente estaban sintiendo lo mismo después de todo. Él agonizaba por sus palabras, por sus ojos, por la fea expresión que se había formado en sus hermosos rasgos. Algo había sucedido, algo que hizo que la mujer que lo entrenó, que era honesta en su dureza pero genuina en su aliento, la mujer que lo había besado, se enojara. No sabía qué era ni por qué era culpa suya. Las palabras de Crow lo habían hecho sentir mejor consigo mismo, pero en realidad no le habían dado mucho que hacer además de saber que lo que sentía era normal. Claro, sabía que debía hablar con ella, pero ya lo había intentado. Todos y cada uno de los intentos se habían topado con nada más que un muro de ladrillos. Intentó entrenar tanto como pudo para distraer sus pensamientos, para evitar pasar día tras día pensando patéticamente en la chica de la que había comenzado a enamorarse. Sin embargo, aún podía escuchar su voz, cada vez que cometía errores, cada vez que arruinaba la distancia entre él y su enemigo, cada vez que bajaba su escudo o usaba demasiada o muy poca fuerza, la escuchaba castigarlo dentro de su mente en el lugar de su propia voz. Sus palabras fueron severas y agudas, pero recientemente habían comenzado a llevar un toque de calidez dentro de ellas. Ahora todo lo que podía oír era la fría y amarga agudeza, con la sensación de la lluvia cayendo sobre su cuerpo. No había ido a su área de entrenamiento ni una sola vez desde que regresaron a Beacon, la vista familiar podría haber sido incluso peor para su psique. Afortunadamente, a Glinda no le importó preguntar por qué solicitaba una sala de entrenamiento solo, o tal vez fue lo suficientemente amable como para no hacerlo. Sabía que tenía que hacer algo, y que si no lo hacía, en última instancia, se arrepentiría más adelante. Fue lo que lo llevó a donde está ahora. Bueno, ¿qué es esto? Una voz bastante coqueta y engreída habló arrastrando las palabras. El chico del vómito ha venido a pedirme un consejo romántico. Supongo que tienes una buena cabeza sobre tus hombros. La bomba sonrió juguetonamente, mientras sus ojos color lila los observaban a él y a Ruby con demasiada diversión de la que él pensaba que era necesaria. Realmente no pensó que esto fuera tan entretenido como ella pensó que sería, pero Jan simplemente parecía como si hubiera ganado una lotería en material de burla. Había acudido a Ruby y le había contado su problema y, a su vez, el segador sugirió que hablaran con su hermana. Al principio no estaba completamente seguro de si era una buena idea, pero Ruby insistió en que su hermana era buena en estas cosas. Tenía sentido cuando pensaba en ello también, a pesar de que rara vez hablaba en serio, sabía que la rubia maniobraba en situaciones sociales con práctica facilidad. El único problema fueron sus burlas. Ruby, hay que reconocerlo, miró fijamente a su hermana.
aunque la bomba rubia parecía completamente inmune a sus efectos. Probablemente porque parecía más adorable que amenazante. Con un resoplido, la pequeña Reapercro agitó los brazos y levantó su mirada plateada hacia él. Adelante, Jaune. Ella habló, permitiendo que su antiguo ceño se transformara en una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Si Yang puede sacar a Black de su depresión, entonces todos los demás serán súper fáciles. Así lo hizo. Dejando a un lado sus nervios, el rubio pasó a explicar casi todo. Desde cómo era su relación hasta la misión y finalmente cómo terminó la misión. Yang no dijo nada mientras hablaba, simplemente hizo pequeñas expresiones faciales a medida que avanzaba la historia, además de sonreír cuando habló tímidamente sobre el beso. «Guau». Ella reflexionó una vez que él concluyó. Quiero decir, ¿estás seguro de que no estás saliendo con un clon de Blake? Menos los apéndices del gatito. Yang. Ruby lo reprendió. Te dije que te tomaras esto en serio. Pareciendo sentir que la broma había sido hecha de mal gusto, la chica de cabello dorado se levantó de su cama y agitó los brazos a la defensiva frente a ella. Wow, oye, prometí que hablaría en serio, ¿no? Ella sonrió encantadoramente, aunque suspiró ante la mirada fija de su hermana. Está bien, entonces dijiste que esta chica Cinder es bastante intensa, ¿verdad? ¿Le tomó un tiempo empezar a gustarle? Él asintió con la cabeza afirmativamente. Sí, exactamente. Ella me hablaba normalmente e incluso parecía juguetona, pero no parecía real, ¿sabes? Parecía como si ella simplemente estuviera actuando así. Como si esa no fuera realmente ella. Con el tiempo se volvió más malo, supongo. Pero, sinceramente, a mí me gustó. Ambas hermanas lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza, o más exactamente, admitió ser masoquista. No porque me gustara que ella fuera mala. Añadió rápidamente. Es solo que se sentía más real. Antes de eso me di cuenta de que siempre había algo en su mente que se guardaba para sí misma, pero a medida que pasaba el tiempo era como si cada emoción en su rostro fuera perfectamente clara. Y con el tiempo ella, bueno, se suavizó. Yang tarareó en comprensión, parecía que tal vez había sido una buena idea pedirle consejo. A pesar de todas sus burlas, parecía bastante adepta socialmente. Solo se preguntaba cómo Ruby terminó siendo tan incómoda socialmente a pesar de tener una hermana como Yang cerca. Supongo que eso tiene sentido. Concluyó Yang. Una cosa que no entiendo, ella admitió que te odiaba después de conocerte, ¿verdad? Bueno, sí. Él asintió, aunque sinceramente trató de no pensar demasiado en eso, incluso si se alegraba por su honestidad. ¿Pero qué tiene eso que ver con todo? Bueno. Si realmente no le gustaste después de que se conocieron, hizo una pausa para pasar brevemente una mano por su salvaje melena rubia. ¿Por qué ofrecerse a entrenarte? Era una buena pregunta, una que él mismo había reflexionado ansiosamente. Quizás simplemente se sintió en deuda conmigo por salvarla. Odiaba que necesitara ser salvada y griega. Bueno, solo quería devolverme el favor. Yang, e incluso Ruby, no parecían estar del todo convencidos, aunque finalmente asintió con la cabeza en señal de aceptación. Bueno, está bien. No es que importe mucho de todos modos. La observó mientras ella se recostaba en la cama, con los ojos color lila bajos mientras pensaba y fruncía los labios. ¿Te gusta, verdad? La pregunta le hizo sentir una oleada de inquietud, no era algo que quisiera admitir, incluso si ambos sabían la verdad. Era como si admitirlo en voz alta fuera suficiente para hacerlo real, pero sabía que no podía mentir. No ayudaría a nadie. Sí. ¿Ella sabe? Hizo una pausa por un momento, la incertidumbre se abrió paso dentro de él. ¿Hizo ella? Bueno, él realmente no lo sabía. Diablos, ni siquiera estaba realmente seguro de si le agradaba. Claro, ella, puede que lo haya besado 2 veces, pero ambas veces terminaron con ella en algún arrebato emocional. Realmente no lo sé, ella nunca preguntó. Nunca se lo dije porque no quería correr el riesgo de perderla como amiga. Yang asintió, mientras Ruby le lanzaba una mirada comprensiva. Aunque eso solo lo hizo sentir peor consigo mismo, como si fuera una causa condenada al fracaso. Aunque sabía que todavía tenía que intentarlo. Su padre siempre le había dicho que fuera persistente con lo que quería lograr, y si bien esto no era exactamente algo que pudiera ganar, Cinder era importante para él, y descubrir qué había hecho mal para poder ganar su amigo de vuelta, bueno, era importante para él. Ella es dura. Dijo finalmente Yang. Si te acercas a ella y tratas de hablar normalmente, ella simplemente te hará dar vueltas.
Además, probablemente pueda evitarte normalmente, al menos con Black tuve el beneficio de ser su compañero. No tienes eso aquí. Con cada punto que Jan hacía, sentía que el temor y la decepción descendían sobre él cada vez más. ¿Eso fue todo entonces? Se suponía que debía darse por vencido y aceptar que así eran las cosas. Pareciendo notar su expresión abatida, la rubia intervino rápidamente. Pero hay algo que puedes hacer. Es solo que, un poco arriesgado. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a hacerlo? Haré lo que sea. Declaró con firmeza, encontrando la mirada de Jan con la suya. Había que tomar riesgos, de lo contrario nunca habría ingresado a esta escuela ni habría conocido a ninguno de sus amigos. Ahora eso es lo que me gusta escuchar. Jan sonrió, con una sonrisa llena de dientes, extendiéndose por su ciertamente bonito rostro. Estaba tan acostumbrado a verla sonreír con una presunción tortuosa o una sonrisa juguetona. La expresión bastante genuina que formó era uno que le gustaba. Todo este tiempo, ella ha sido la que ha hecho la mayoría de los avances físicos, mientras que tú simplemente lo has estado aceptando, ¿verdad? Él asintió con la cabeza. No era como si no quisiera, simplemente, realmente no tenía la confianza para seguir adelante, y cada vez que quería preguntarle sobre el beso una sensación de inquietud lo invadía. Intenta ser tú quien lo inicie esta vez, solo has estado tratando de hablar con ella, ¿verdad? No seas demasiado insistente, pero, supongo que ábrete sobre todo lo mejor que puedas, ¿tiene sentido? Déjale saber dónde vienes, deja tus cartas. Eso sonó un poco aterrador, abrirse sobre cómo se sentía hacia alguien tan intenso como Cinder no lo llenaba de confianza. Aunque en este punto, haría cualquier cosa para recuperarla, incluso como amiga. ¿De verdad crees que funcionará? Esta vez, Ruby fue quien habló. Ella se preocupa por ti, Jaune. Ruby la tranquilizó con un tono reconfortante. ¿Y, si eso no funciona? Si ella no quiere escucharme ni siquiera entonces... La bomba rubia le ofreció una pequeña sonrisa, era tranquilizadora. Tú conoces mejor a tu chica, simplemente haz lo que creas que es correcto. Escucharla referirse a Cinder como su chica fue suficiente para untar un sonrojo carmesí en sus mejillas, aún así logró asentir bastante temblorosamente. Un asentimiento que hizo que la sonrisa de Jan se ampliara peligrosamente. Ahora ve y enorgullécete, Lady Killer. Jadeaba con respiraciones pesadas y desiguales. El sudor parecía arrastrarse y descender espesamente por sus rasgos debido al movimiento continuo de su cuerpo. El equipo de entrenamiento quedó tirado en montones de ceniza y polvo, esparcidos por toda el área de entrenamiento donde ella los había dejado. El exceso de energía parecía aferrarse a su cuerpo. Frustración, angustia, molestia. Todo zumbaba bajo su carne como una tetera humeante. Las pesadillas la mantenían despierta, algo que no había tenido en años. No sabía por qué habían aparecido de repente, ni por qué la habían golpeado con tanta crueldad. La voz de Madame pareció sangrar en la de Salem, que sangró en Bats, que sangró en sus propios pensamientos más profundos. Podía sentir sus ojos ardiendo en ella, sus voces llamándola, degradando su propio ser y haciéndole saber la inutilidad de todo lo que había hecho. Los sueños habían comenzado hacía unos días y desde entonces se habían aferrado obstinadamente a su subconsciente, implacable en su persecución. La duda se abrió paso dentro de ella, pero estaba quemada en su interior. Con el poder de la doncella todavía corriendo por sus venas, el hambre de absorber el resto de su poder permanecía dentro de ella, todavía ardiendo, todavía rogando ser realizado. A pesar de que el grado de quemazón había disminuido de alguna manera, el aislamiento que había establecido recientemente hizo que el vacío dentro de ella se sintiera más realizado. Era como un dolorido agujero dentro de su estómago, antes de que le gustara la sensación, disfrutó el impulso que encendió dentro de ella, le recordó por qué estaba haciendo esto, por qué quería ese poder. Sin embargo, esa emoción había sido reemplazada por otra. Miedo. Las dudas sobre lo que haría se convirtieron en temor a lo que vendría después. Intentó rectificarlo recordándose a sí misma por qué quería este poder. Decidir por sí misma quién era, forjar su propia identidad y rol, no tener que temer a los demás, no morir de hambre, no sentir la necesidad de huir. La duda se había creado dentro de ella. Sabía cómo empezó, fue el calor que comenzó a desarrollarse dentro de ella y cómo se sintió una vez que ese calor le fue quitado intencionalmente. Ya no recibió sonrisas que avergonzaran al sol, ni risas tímidas, ni siquiera la mirada de quien tenía una confianza inquebrantable, resuelta e inquebrantable.
El hecho de que se lo hubieran quitado, el hecho de que ella reaccionara de manera tan adversa cuando se lo quitaron, ardía más que el hambre por la doncella. La llenó por completo. Dudar si podría seguir adelante con su plan la hizo pensar realmente en lo que sucedería después. Salem no la dejaría matar a Bax o Tyrian, eran demasiado importantes para ella. Sin embargo, Salem tampoco la dejó marcharse libremente. La idea provocó una línea de pensamiento completamente diferente, una que la atormentaba. No le habían quitado los grilletes que la encadenaban, sino que los habían cambiado por otro amo. La ira ardía dentro de ella, se negó a seguir corriendo, decidió esa noche que nunca volvería a correr. No, Cinder. Nunca dejarás de correr tic-tac. Tic-tac. El suelo debajo de ella humeaba y ardía cuando explosiones en miniatura recorrieron el suelo y destruyeron los muñecos de entrenamiento a su alrededor, prendiéndolos en llamas mientras los ruidos retumbantes hacían eco con sus gritos de frustración e ira. Cayó de rodillas, con las manos golpeando el suelo mientras respiraciones entrecortadas escapaban de su cuerpo a un ritmo desigual. Ella no pudo para retroceder, el único camino ahora era avanzar. El poder de la doncella estaba a su alcance. Ella no lo haría y no podía dejar que se le escapara entre los dedos. Con ello nada sería capaz de controlarla, de menospreciarla como a una simple rata. Con su poder, y después de adquirir a la doncella del otoño, seguiría la primavera, al igual que el invierno y el verano. No la podían detener, no lo harían. Oye, Cinder, ella se quedó helada. Ella reconoció su voz en el momento en que la registró en sus oídos. Se dio cuenta de que estaba nervioso, inseguro y tal vez incluso asustado. Ella giró la cabeza para encontrarse con su mirada, ámbar ardiente sobre un intenso zafiro. Su rostro hacía juego con su voz, al igual que el resto de él. Ella podía reconocer todos sus signos, su mano derecha agarraba ansiosamente la empuñadura de su espada, mientras él parecía flotar ansiosamente en la puerta, su mano izquierda subía por su nuca. Le molestaba saber esto perfectamente. La ironía no pasó desapercibida para ella, meses atrás ella era quien lo había perseguido en busca de respuestas, y ahora él estaba haciendo lo mismo. A pesar de la energía incierta que él mostraba, ella se dio cuenta de que no estaba del todo afectado por la incertidumbre. Sus ojos cobalto estaban tallados en afilados trozos de hielo, resueltos, decididos. La misma mirada que tenía cuando luchó contra Cardin, la misma mirada que tenía antes de que se separaran antes de la batalla dentro del Ungree. La molestia herviría dentro de ella, ¿por qué no podía dejarla en paz? ¿Por qué tenía que ser tan persistente y no estar dispuesto a dar la espalda? ¿Obsesión? Podría ser eso, era estándar, familiar. Emerald adoraba el suelo que pisaba, Emerald deseaba que ella la viera como algo valioso. Emerald fue obediente porque la había salvado, porque deseaba recibir algo a su vez, ya fuera validación u otra cosa. Jaune no parecía tener eso. Ella se puso de pie y se dio la vuelta, ignorando cada una de sus súplicas, bloqueando las palabras que salían de sus labios. Hacía cosas sin esperar nada a cambio. Ella no deseaba descubrir hasta dónde llegaba su afecto. O hasta dónde llegó la suya. Ceniza, espera. Llamó, corriendo rápidamente hacia ella antes de detenerse a unos metros de distancia, bloqueando la salida con su cuerpo. Por favor, solo, déjame hablar contigo. Dime qué pasa, eso es todo lo que te pido. Ella se burló, él no lo entendería, no podía. Esta no era una situación infantil entre un matón y un adolescente, era algo que estaba mucho más allá de él, de cualquiera de ellos. Apártate de mi camino, Jaune. Su voz era aguda, mostrando claramente su falta de paciencia. Junto con su mirada, generalmente era suficiente para que Román se sometiera con el rabo entre las piernas. Jaune cuadró los hombros y se quedó. Jaune, escupió una vez más, la frustración ardía más cuanto más la mantenía aquí. Muévete o déjate mover. La elección es tuya. La amenaza pareció desgastarlo, no podía describir las emociones que permanecerían dentro de ella al ver su expresión de dolor, o la forma en que él la miraba con anhelo. Él sacudió la cabeza, casi como si quisiera aclarar la niebla, antes de que esos orbes de zafiro se centraran en los de ella una vez más. Solo quiero un segundo contigo, solo, dame un momento, por favor. Cuando ella no respondió, él dio un paso adelante y continuó. Una expresión suave lo adornó. Yo, no sé qué pasó en la aldea. No sé qué hice para hacerte estallar, para que huyeras, y la pregunta sobre por qué, ha estado dando vueltas en mi cabeza en un bucle. Hizo una pausa para soltar una risa tranquila y nerviosa. Fue seco y sin humor, casi autocrítico. Me preocupo por ti, Cinder.
Mucho más de lo que pensaba, Y. Sé que algo está pasando, sé que hay más en esto que solo que te enojes por algo, más que solo algo que hice, y quiero para ayudarte. Estás herido. Cuando estaba sufriendo por culpa de Cardin y no dejé entrar a mi equipo, cuando simplemente me senté allí con dolor, les dolió, y me dolió a mí. Quiero ayudarte. Como ellos intentaron ayudarme, quiero ayudarte como tú me ayudaste. Él dio un paso hacia ella y una voz dentro de su cabeza le ordenó que se alejara un paso de él. Ella no lo hizo. Me ayudaste más de lo que jamás podrías imaginar, he notado lo diferente que has sido. Así que ahora, solo quiero pedirte que me dejes entrar, que me dejes ayudar, porque te lo puedo prometer. Nunca me rendiré contigo. Intentó darle su mejor sonrisa, pero esta salió frágil y débil. Fui un idiota al dejarte ir 1, 2 veces, pero no dejaré que eso vuelva a suceder. Su mente estaba en blanco. Las palabras que danzaban en su mente se volvieron débiles e incomprensibles. Como débiles volutas de humo después de llamas caóticas. Debería haber sabido que él volvería a hacer esto, que sería diferente, que actuaría diferente. La había estado sorprendiendo desde antes de que se conocieran, y había continuado en cada paso del camino. Se mordió profundamente la lengua, lo suficiente como para sentir la presión aplicada contra su aura. No podía deshacerse de la vacilación que nublaba su buen juicio, la voz dentro de su cabeza que le decía que tomara su mano y siguiera bájalo. Dio un paso adelante y tomó su mano entre las suyas, con dedos fuertes y cálidos, casi suaves. Su mano era más grande que la de ella y, a pesar de que ella era increíblemente más fuerte que él, se sentía más segura de lo que normalmente se sentía. Ella quería derretirse en su toque. Los recuerdos la golpearon como un relámpago y una erupción de polvo. De un rígido collar alrededor de su cuello, de un estómago hambriento, de mejillas hundidas y de manos frágiles. Una mano fuerte sobre su cabeza, los ojos sin vida del hombre que una vez había intentado ayudarla y los ojos pálidos y enojados de Madame, ardiendo en rojo carmesí con esclerótica negra. Podía ver el cabello dorado enmarañado con sangre y los ojos color zafiro que alguna vez fueron hermosos y ahora sin vida. Una voz dentro de su mente le dijo que la ignorara, que escuchara todas las palabras que pronunciaba Jaune. Ella quemó esa voz hasta convertirla en cenizas y la apagó. Ella se salió de su alcance y apartó la mano, la reacción fue inmediata. La mirada abatida que adornaba sus ojos esperanzados y la mirada de determinación que permanecía. No soy débil. Ella escupió antes de que él pudiera hablar. Necesitar ayuda, requerirla. Es para aquellos que no pueden luchar por sí mismos, aquellos que no pueden vivir sin la ayuda de otros, que huyen por debilidad, que viven de rodillas y mueren de rodillas. Que corren y seguir como ovejas. Sin esperar a escucharlo hablar, caminó directamente a través de él, sus hombros se encontraron mientras él se hacía a un lado, no se giró para mirarlo y en cambio mantuvo su mirada enfocada en la salida. ¿En qué te convierte eso entonces? Si huyes de mí. Ella hizo una pausa. Esta fue una mala idea. Borra eso, fue una muy mala idea. ¿Por qué alguna vez escuchó a Jan? Claro, tal vez ella no le dijo directamente que la insultara, pero cualquier otro enfoque no ha funcionado, y ella tenía razón en una cosa. Él la conocía bien, mejor que la mayoría. La mejor manera de llegar a Cinder era avivar las llamas. ¿Qué? Una voz venenosa siseó, podría haber jurado que sus palabras se incendiaron por el calor que exhalaron. Dijiste. Se tragó la vacilación que se abría paso en su interior, o la disculpa que colgaba de su lengua. Se sintió mal por lo que dijo, pero no podía retroceder, no ahora. Te me escuchaste. Él pudo. Siempre huyes, siempre actúas como si pudieras enfrentar tus problemas, pero siempre huyes. Cuando salieron las palabras, una frustración y emoción genuinas parecieron filtrarse en sus palabras. La recordó huyendo después del baile, la misión, sus palabras después. Ella parecía no estar dispuesta a dejarlo entrar y siempre lo dejaba en una situación ambigua de la que no sabía cómo salir. Si esto continuaba, no estaba seguro de qué le pasaría a ella. Cinder dio un paso adelante con los ojos bañados en calor, podría haber jurado que cada paso que daba era anunciado por llamas rugientes. Él la había hecho enojar antes, pero esta era la primera vez que lo hacía a propósito. No sabes de lo que estás hablando. Ella escupió, desenvainando las dagas que tenía en las caderas. Te daré solo una oportunidad para que cuides tu lengua, Jaune. Quería hacerlo, realmente lo deseaba, pero no podía aceptarlo. No cuando esta era la única vez que ella realmente le daba una oportunidad.
No importaba si era por ira, podía decir que ella se estaba ahogándose en el camino que estaba tomando, en aislamiento. Si necesitaba romper algunas reglas para salvarla, que así fuera. Jaune agarró el mango de su espada, estaba cálido al tacto, desgastado y finalmente se había vuelto familiar. Era el arma con la que había luchado contra ella innumerables veces y, con suerte, el arma con la que entrenaría con ella docenas de veces más. Desplegó Croce Amors, deslizó su pie izquierdo hacia adelante y extendió su espada. Entonces muéstrame cuál es la verdadera fuerza y no huyas esta vez. Esta vez ella no correría hacia la noche, él no la dejaría seguir corriendo. Nunca más. El gran reloj que colgaba de la pared avanzaba lentamente hacia la medianoche. El próximo capítulo es Jaune v Cinder, el gran clímax de lo que he estado construyendo. Algunos comentaristas afirmaron que preparé las cosas en el último capítulo solo para no decir el remate. Esto se debe a que no abogo por establecer un punto de la trama antes de resolverlo inmediatamente. Es un asunto bastante importante que debe resolverse y que necesita que se le brinde el debido respeto. En mi opinión, llegar al clímax en lugar de que ocurra en el capítulo inmediatamente posterior arruinaría el peso que se le dio. Estaré trabajando duro en el desarrollo del próximo capítulo, puede que sea el mejor si logro hacer las cosas correctamente. Haré todo lo posible para darles a todos un final digno. Espero que hayas disfrutado este capítulo, recibiremos un pequeño vistazo al dragón dorado, más pensamientos de Jaunes y cenizas, y del caballero arriesgándose para recuperarla, algo que tal vez no haga. Jaune ya ha sido un personaje que me sorprende, siempre parecía el tipo de chico bueno / adorado, caballero y todo. Sin embargo, fue el primero en sugerir robar un Glass nave, estaba bien haciendo trampa para entrar en Beacon, y logró encontrar dentro de sí mismo para tomar la decisión difícil dentro de V8, además de estar increíblemente hastiado durante V4, 6. Independientemente, espero que todos hayan disfrutado este capítulo, díganme qué les gustó, qué no les gustó o si hay algo en particular que les entusiasme. Eso es todo amigos.